En este video les voy a mostrar cómo desbloquear uno de los personajes del modo Team Up Missions. En este caso nos vamos a tener que ir otra vez a la misión 7, esta misión que tiene bastantes personajes para desbloquear, concretamente a los desafíos del gimnasio. Esta categoría de misiones extras, las cuales hay que cumplir una cierta cantidad de objetivos que nos piden y una vez lo hagamos, nos dan ciertas recompensas. En este caso, para desbloquear el personaje como nos indican en la selección de estos mismos, de Katsuki Bakugo, nos dice que tenemos que completar la misión Super Hyper Explosion. Es una misión bastante molesta, pero yo les voy a decir exactamente lo que hice para completarla. Seguramente alguno de ustedes tenga otra estrategia, pero en este video les voy a estar mostrando qué hice yo para poder lograr pasármela. Esta misión consiste en estar en un escenario plagado de barriles explosivos y de enemigos que no paran de lanzar proyectiles eléctricos, de hielo, de fuego, encima teledirigidos, o sea, son full molestos los enemigos. Si intentan combatirlos de frente, los van a literalmente destruir, porque entre las explosiones y los proyectiles y la cantidad de enemigos que hay, van a terminar perdiendo la misión. Otra de las cosas muy importantes es no se dejen distraer por esos objetivos que aparecen al lado de la pantalla. Yo al principio pensé que sí o sí había que completar los 3 objetivos secundarios para lograr una victoria en la misión, pero no hace falta, tranquilos. Lo único que tienen que hacer es completar el objetivo que dice arriba de todo, que es eliminar a los enemigos. No importa si tienen más del 50% de la vida, si usaron asistencia, si usaron tal poder, no importa. Lo que importa es el objetivo de arriba. Si ustedes completan el objetivo de arriba y sobreviven, listo. Es lo único que importa, sobrevivir hasta el final y eliminar a los enemigos. Lo que hice para completar este desafío, yo al principio están viendo el clip, el cual intento hacerlo de nuevo porque yo lo hice off cámara, digamos. Y me olvido, yo se los digo ahora, pero esta vez que lo grabé me olvidé de hacerlo. Ni bien arrancan la partida, yo lo hice con Deku, no sé si ustedes lo quieren hacer con otro personaje. Lo primero que hice fue activar el modo Rising, como les digo en el video, me olvido de hacerlo. Pero tienen que activar el modo Rising para tener más daño. Y lo que tienen que hacer es hacer esta habilidad, la cual se hace en el aire, que es direccional para cualquier lado y el botón triángulo o Y. O si quieren la nomenclatura de Fighting Game, el número 2. Y esta habilidad tira como una wave, la cual, saca bastante daño y abarca bastantes enemigos. Y también le van a pegar a los barriles, así que eso está bueno porque le va a hacer bastante daño en área. Y lo que tienen que hacer es ir tirando esa habilidad e ir tirando dashes rodeando el mapa, porque los enemigos no van a parar de tirarles proyectiles, tienen que ir escapando. Hay una zona tipo como que es como un callejón, que yo la uso mucho para intentar evitar los ataques de los enemigos, y van a tener que aprovechar esa zona para esconderse y dejar que los enemigos con sus propios proyectiles empiecen a destruir todo el escenario. Esto les va a convenir a ustedes porque si destruyen todos los barriles, después van a poder caminar por el mapa tranquilos. Obviamente van a tener que tener cuidado de los enemigos, pero es mucho más seguro caminar sin los barriles. Y tienen que hacer esto, no importa también el tiempo. Tienen tiempo infinito, así que no importa. Lo que tienen que hacer es tomárselo con calma, ir intentando esquivar todos los ataques de los enemigos. Tienen 3 personajes, igual tengan cuidado porque los enemigos sacan bastante. Una vez que completan esta misión, acuérdense después de ir a hablar con All Might para finalizarla completamente y cerrarla, van a desbloquear a este personaje. Y ahí van a desbloquear a Katsuki Bakugo, otro de los 20 personajes para este modo Team Up Missions. Espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.